Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que transmitimos los días jueves y los días viernes por estas plataformas, tanto por Facebook, con Twitter, por LinkedIn, por YouTube y en nuestra sala compartiendo con amigos muy queridos. El día de hoy, vestidos de gala, porque viene un amigo de mi infancia. La puedo decir con todas las letras porque nos conocemos desde muy temprana edad. Mi querido Asdrúbal Romero, bienvenido. ¿Cómo estás, Asdrúbal? Muchas gracias, Adrián, por tu invitación. Años sin verte, muy contento de estar acá contigo, ¿ah? Y con estos amigos que se están conectando. Se está conectando una generación maracucha por allí. Y además, compañeros de colegio, tuvimos 11 años en las salas del Colegio Gonzaga, tanto en las Delicias, 3 sedes en las Delicias y después en el Milagro. Así que parece que podemos pasar la lista de clases. Lo que pasa es que no podemos hacer lo mismo que hacíamos con la lista de clases, que era echar broma con los apellidos, ¿verdad? Porque, bueno, después nos botan de aquí de la sesión. Bueno, Asdrúbal, el día de hoy te he invitado para conversar acerca de tu maravilloso libro nuevo, En las sombras del bien, pero quiero darle contexto a la gente que se conecta en estas sesiones por la vía de las redes y que algunos no te conocen para que te conozcan un poco más. Cuéntanos un poco acerca de ti, dónde naciste, tus padres, cuéntanos un poco sobre ti. Oye, tú sabes que pienso estrenar este fin de semana, si Dios quiere, mi nueva página personal web, ¿no? Y que tiene una pestaña que dice sobre mí. Todavía estoy pensando qué voy a escribir de tanto, ¿no? Bueno, nací en Maracaibo, efectivamente, y como tú lo has dicho, estudié en el Colegio Gonzaga, un colegio jesuita. Estamos varios de nosotros aquí en esta agradable sesión. Ahí me fui a Valencia porque no había estudio de ingeniería eléctrica en Maracaibo y me gradué en Carabobo. Y bueno, ahí me quedé. La verdad que todos, el sueño de todo muchacho maracucho que se graduaba de ingeniero era trabajar en PDVSA, pero yo tuve pues una oferta muy tentadora de quedarme como docente investigador y hice carrera en la Universidad de Carabobo. Eran otros tiempos, la universidad cumplía con sus promesas, me enviaron a 2 años a Atlanta, Georgia, donde hice una maestría, y luego hice carrera y fui vicerrector administrativo y fui rector, y llegó mi segunda vida, como lo digo en la página, ¿no? Mi segunda vida, porque imagínate tú lo que significa a los 50 años estar jubilado, porque Qué cómico, ¿verdad? es Una cómico, persona ¿no? a los 50 años jubilados. Uno de los Suena como... grandes errores, uno de los grandes errores del país, era que jubilaba a la gente pues a los 25 años de servicio. En el caso de las universidades, no voy a hablar, no tengo la información propia para hablar de otras cosas, pues ya en tu mejor momento intelectual, bueno, uno salía, y el caso mío, yo había, digamos, llegado a lo máximo en la universidad. Eran los tiempos de Chávez. Chávez llegó a ser presidente en los tiempos, en el año 99, y yo fui rector hasta el año 2000, de manera tal que te puedes imaginar, ya uno veía lo que se venía encima. Y allí estuve, digamos, bueno, viendo aquel desastre, y nada, me jubilé y Muy empezó una bien. segunda vida. Fíjate que me encanta porque la palabra de jubilar viene de júbilo. Entonces, pareciera que lo que menos siente la persona que lo jubilan es júbilo, salvo algunas excepciones, pues, que sí lo disfrutan. Pero hasta ahora no me ha tocado conocer a alguien que tenga júbilo cuando se jubila. A ver, es un bien que cuando no lo tienes, hay gente que se imagina que jubilarse, que estar jubilado es muy bueno, y les apetece jubilarse lo más pronto posible porque están fastidiados, porque quieren finalmente dedicarse a hacer lo que ellos piensan que han querido hacer toda la vida.
pero resulta que yo creo que jubilarse tan temprano es muy, además que en lo personal puede ser muy malo, incluso puede envejecer a mucha gente, porque lo que nos mantiene activos justamente es mantenernos inquietos haciendo cosas. Realmente es una pérdida para el país. Además, el país no podía darse ese lujo, ya el país no era rico, no podía. Llegó un momento que yo le dije al primer ministro de Chávez, que me pidió la opinión de qué hacíamos, ¿no? Yo le dije, bueno, lo primero que hay que hacer es parar esa hemorragia. Y siempre lo digo, y no es políticamente correcto, la gente no le ve bien. Hay que parar la hemorragia. O sea, porque prácticamente llega un momento, yo soy jubilado, tengo hijos académicos jubilados y creo que ya tengo nietos académicos jubilados. ¿Cómo puede una universidad aguantar una nómina donde a lo mejor el 30% es personal activo y el 70% es personal jubilado, ¿no? Y Sí, bueno, por ahí nos vamos. Este es un tema inagotable, ¿no? Pero como vamos a hablar de la novela, no, muy bien. Fíjate no que siento más. tenemos un invitado de lujo en esta sala, que estoy seguro que te placerá saber que está con nosotros, Ya, nada más y nada menos que César Peña Viga. así es. Un gran Muy, honor que nos acompañe, César. Un gran honor. Miembro de un grupo muy importante de opinión en Carabobo. Siempre hemos participado en reuniones, en discusiones, que es el TREN, los talleres de reconstrucción nacional. En esa segunda vida, porque yo paso unos 5 años en Madrid, regreso a Venezuela y entonces comenzamos entonces a participar entonces en todas esas actividades de la sociedad civil con este grupo TREN, en muchas reuniones con César y otros amigos comunes, bueno, pensando pues que estos en algún momento se iban a ir y que había una gran labor que hacer por Venezuela, que era tratar de generar la reconstrucción de todo aquello que ha venido siendo destruido. Ahora la destrucción es casi total y bueno, es es un luto permanente que llevamos algunos. Quizás algunos lo llevamos con más fuerza que otros. El caso mío lo llevo con mucha fuerza, lo tengo que decir, y creo que la novela En las sombras del bien es parte de ese luto, es parte así de es. Fíjate que sacar cosas de adentro. cuando mencionas la novela, muchas personas señalan que estás vinculado de alguna manera, que está vinculada con un proceso que históricamente es muy importante, que es la ilustración. Te dicen que tu novela está de alguna manera vinculada con la ilustración. Y cuando pienso que en cómo, por ejemplo, César y tú, que fueron rectores y César todavía ocupa una posición fundamental en la educación en Venezuela. Ustedes lucharon contra la ignorancia. ¿Cómo era el eslogan de la Universidad de Carabobo? En busca de la excelencia. Y si vas a ver, pues las casas de estudios de Venezuela buscan luchar contra la ignorancia y esa era la ilustración, ese era lo que buscaba la ilustración, que el conocimiento combatiera la ignorancia. Entonces tú decides escribir una novela que a mí me interesa el título mucho porque hablas de En las sombras del bien. Agustín, que a veces lo llaman San, dice que el mal es solo la ausencia del bien. Y entonces dice poner el bien donde está el mal. Así que el hueco que es el mal se tapa con el bien. Entonces tú hablas de las sombras del bien. Me gustaría entonces que me digas de dónde salió ese título. Bueno, en realidad es fácil entenderlo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos participando en la reunión sabemos que todo lo que se ha hecho, todo ese proceso destructivo, todo se ha hecho en el nombre del bien. ¿A qué se refiere eso? Y aquí voy a entrar un poquito a hablar de la novela que tiene tres personajes, la novela, ¿no? Pero hay un personaje que es Eduardo, que me han dicho, bueno, la novela es autobiográfica. No es totalmente autobiográfica porque Eduardo no es Asdrúbal antes de escribir la novela, ni Eduardo es Asdrúbal después de escribir la novela. Pero en ese momento, que es el año 2014,
sí, Eduardo, a través de Eduardo yo describo esa relación que yo tenía con Venezuela, un poco de frustración y de decepción, ¿no? Y yo, Eduardo, Asdrúbal, viaja a Madrid y viaja un poco porque está cansado realmente De- decepcionado de todo el proceso que no se termina de concluir y, y es el momento de la salida, ¿no? El vuelo mío incluso coincide con la muerte de Génesis Calmón, una chica muy recordada en Valencia, ¿no? Entonces, Eduardo, fíjate tú, yo llego a Madrid y Eduardo asiste a la presentación de un libro por casualidad, de un libro de un filósofo catalán que se llama La lógica de la crueldad. Y este es un libro que yo lo ojeo en el portal de la Central de Callao, me llama la atención en el antetítulo y digo, cúnchale, esto que dice este señor me parece que tiene que ver con el proceso venezolano. Y me quedo, ¿no? Y esa noche me quedo reflexionando. Y claro, al final, la idea, para hacerla muy corta, es que siempre ha habido a lo largo de la historia de la humanidad gente que ha creído que ha logrado la clave de conocer el bien eterno, o sea, el bien, la idea del bien que la ha tenido las religiones, la ha tenido el comunismo, la ha tenido la idea del bien. Y entonces en función no, de, y no me vas a dejar de nombrar el capitalismo, pues bueno, por en cierta- favor, no lo vayas a hacer porque sería... bueno, digamos que el capitalismo no es tan religioso, ¿no? Bueno, si quieres conversamos acerca de eso, porque yo creo que hay muchos pensadores capitalistas que se comportan como Bueno, predicadores con bueno, base en sus ideas, así que, sí. y están siempre diciendo, ¿cómo es que es la cosa? La magia del mercado, cuántos. Sí, bueno, mira, desconfiemos de aquel que se presente como dueño de la verdad, como el Eso dueño de es, la me clave gustó. para el bien eterno. Nosotros, los seres humanos, somos seres finitos. La lógica y la crueldad se inscribe dentro de una escuela filosófica de la finitud y nosotros no nos está dado llegar a conocer el bien eterno, el bien inmutable. Eso no existe, ¿no? Lo que pasa es que en el nombre del bien, entonces, se ha producido el proceso de etiquetamiento, porque el bien genera una moral, unas normas de buena costumbre y de mala costumbre. Y los que se apegan a la moral de los dueños del bien son aquellos que están con la idea, ¿no? ¿Verdad? Y que son los que van a ser protegidos y los que se oponen o de alguna manera no comparten la idea de ese bien son los que están afuera, ¿no? Y son etiquetados y en función de ese etiquetamiento es donde se comienzan a perpetrar los más dantescos crímenes, ¿no? Que se han producido en la humanidad. Entonces, bueno, está el caso del proceso hitleriano, está el caso del proceso comunista, Stalin asesina a más de 30 millones de personas. Lo que pasa que digamos, las muertes o los muertos de Stalin nunca se les ha cobrado tanto porque fue vencedor de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. No, y no salía en primera página, no salía Acá, nunca en primera página. Lo eh, mismo, esta mañana conversaba con César y lo mismo pasa con Mao. Mao es el mayor asesino de la historia, con más de 50 millones. exactamente, y todo en nombre del bien. Pol Pot en Camboya, que saca 2,5 millones de personas que están en sus casas, imagínate tú, a que vayan a los campos rurales, ¿te acuerdas? Aquellos procesos. Y mata a la gente porque usa lentes. O sea, Por cierto, hay una película de Angelina Jolie como directora muy buena que describe ese proceso. Y están todos los procesos de Inquisición, porque también a nivel de religiones se han producido esas distorsiones, ¿no? Entonces, en Venezuela, el proceso que ha ocurrido en Venezuela, por supuesto que ya está muy distorsionado, pero en su momento inicial, es una tentación totalitaria de una persona que se cree dueño del bien, que empieza a etiquetar. Los que no están conmigo son los escuálidos y los que están conmigo son los que yo protejo, ¿verdad? Ese tipo de moral eh, trata de crear una nueva moral, una nueva cultura de valores en función de eso. Y bueno, ya sabemos pues lo que da pie a todo eso. De manera tal que
Fundamentalmente, al final hay una gran receta para eso y el antídoto es muy corto y muy breve y te lo voy a decir. Tenemos que desconfiar de todo aquello que se venda o que se crea poseedor del secreto de la verdad y del bien eterno del ser para el ser humano. Eso no existe, nos está vedado. Pues. ¿Qué pasa? Quizás estoy hablando demasiado. Eduardo se consigue con eso y decide, oye, ¿cómo yo transmito esto en forma sencilla? Porque esto es lo que está pasando en mi país. Y entonces yo no podía hacer un ensayo, porque yo no soy filósofo, no me sentía con el autoritas para escribir un ensayo. Más bien había hecho narración, tenía un libro de cuentos, me gusta escribir, etcétera, y comienzo ahí a gestionar tres personajes, ¿no? Eduardo tiene la relación con una persona más joven que él, enfermera, que es Aurora, la cual tiene un hijo, Sergio, que es un estudiante de ingeniería, y entonces, bueno, a través de las voces, porque es una novela a tres voces, empezamos a contar lo que está pasando ese año 2014 en Venezuela, ¿no? Entonces está toda la angustia de una madre que tiene a su hijo que ha abandonado sus estudios de la Facultad de Ingeniería para dedicarse a guarimbiar, porque cree que está viviendo en un país sin futuro. Imagínate lo difícil que es para las madres de esos jóvenes que saben que ya sus muchachos no creen, no verdad que hay futuro en la patria en la que están, que salen a coger un autobús a los 18 años con $200 en el bolsillo para bajar después de 10 días a Chile, etcétera. Tratamos de recoger esa angustia a través de Sergio, tratamos de narrar un poco algunas cosas que pasaron, sobre todo en Valencia, reales, hechos verídicos que están reportados en un informe de Human Rights Watch llamado Castigados por Protestar. Ahí tomé, fue una investigación y ahí tomé algunos hechos que forman parte del sustrato, del contexto en el cual se desarrolla la novela. Están hechos reales que yo viví, como el hecho que cuando los motorizados enviados por una orden del gobernador Ameliach, disparan a mansalva a una manifestación en la avenida Cedeño y hieren a 8 personas, de las cuales muere Génesis Carmona. Entonces, hay una historia de 3 personas, un triángulo amoroso, porque además Sergio no ve muy bien ese novio que tiene la mamá Aurora, ¿no? ¿Cómo es eso que se fue para Madrid, te dejó solo? ¿Qué tanto te quiere, no? Y entonces hay un triángulo amoroso, hay una historia de amor, es una novela de amor con un trasfondo que es la historia de lo que está pasando en el país. Claro, mostrar en cierta manera el padecimiento de un país ante cosas que supuestamente se hacen por el bienestar público, y entonces vemos, por ejemplo, como la justicia se utiliza como un arma para combatir ideologías que sean diferentes a la que es el régimen preponderante, y empieza entonces este triángulo que tú nos señalas a mostrar las oposiciones de parte de los tres personajes. Cuéntame, ¿por qué te metiste a escribir un ensayo prácticamente? Bueno, no es un ensayo. Claro, pero es un discurso. Claro, claro, la obra es transgenérica, ¿no? Como lo ha dicho una crítica literaria muy reconocida en Venezuela, que es la poeta María Antonieta Morales, ¿no? Es, Su reporte, dice algo así, déjame, creo que lo anoté aquí. Dice, la convivencia del discurso narrativo con el ensayístico ubica esta novela en la región de lo transgenérico, aspecto que despierta tanto interés en estos días de fronteras borradas, de fluidez de género. Ese es el texto que recogí. claro, exactamente, porque en realidad yo soy transgresor. Yo transgredo con esa novela y voy a decir en qué transgredo, porque en el mundo de los creadores narrativos existe un paradigma prevaleciente hoy día, que es que uno no debe discursiar, uno no debe emitir discurso, uno debe contar unos hechos, narrar unos hechos lo mejor posible, lo más bellamente posible, y que los hechos por sí solos te conduzcan a la reflexión,
a cada lector. Cada lector interprete lo que se está contando y cada lector pueda de alguna manera juzgar aquello, ¿no? Entonces, a los autores narrativos no les gusta que la gente, que el escritor de una novela dé discursos, ¿no? Entonces, bueno, eso posiblemente yo lo comparta, ¿no? Lo que pasa es que por otra parte yo quería decir lo que había escuchado de aquel filósofo catalán, que me parecía muy interesante, pero que era intransmisible porque estos filósofos escriben como Nietzsche, en forma aforística, y eso es un problema. Yo para leer aquel libraco de La lógica de la crueldad, bueno, lo leí, lo releí, lo volví a releer hasta que creo que finalmente, ¿entiendes? Entonces yo quería transmitir aquello porque en el fondo yo estaba narrando la historia del final de una búsqueda. Eduardo había conseguido a través de un encuentro casual, había conseguido quizás el argumento filosófico que redondeaba ese malestar, ese disgusto que le producía la revolución, pero que él no podía terminar de darle, digamos, un encuadre filosófico, un encuadre teórico, conceptual. Entonces, en realidad la novela, desde el punto de vista de Eduardo, es la historia de una búsqueda. Entonces, es una narración y yo tengo que narrar lo que Eduardo halló. Y lo que Eduardo halló es un discurso filosófico, es un ensayo. Entonces, Eduardo, a través de Aurora, que es una novia muy paciente, le escribe, le explica cosas, le escribe correos, y va poco a poco vertiendo el discurso de la lógica de la crueldad en la novela, mientras que la acción realmente se produce a través de Sergio, que está guarimbeando, y de Aurora. Entonces, todo el retrato del contexto venezolano está hecho a través de las voces de ellos dos, y Eduardo en Madrid, porque se ha ido a Madrid, las razones por las cuales se ha ido a Madrid están muy claras en la novela y son muy interesantes. Están allí y Eduardo se ha ido a Madrid y Eduardo lo que hace es ver aquellos hechos de la salida que voy a decirte, generaron mucho interés en Europa. En esa época, estoy hablando de marzo de 2014, todos los periódicos más importantes de España daban 2 o 3 páginas todos los días a lo que estaba aconteciendo en Venezuela. Y te voy a decir otra cosa más. Yo creo que la salida fue el momento en el cual estuvimos más cerca de salir de los destructores. Así lo siento yo. Hay gente que no lo comparte. Y había pues, yo todos los días iba y a leer los cafés y a ver los periódicos y salía todo. Yo creo que tenían El País, El Mundo. Tenían claro, los tres diarios principales de España y la televisión dedicaban amplios espacios para mostrar esto. Nunca los venezolanos generamos tanto interés fuera de nuestras fronteras como ese momento. En la historia España, de los 8, en España. de aquella... Ojalá que ese mismo interés lo hubiéramos generado en los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que no pasó. Pero quiero pensar, viendo aquí a Carlitos, a Julito, a Alfredo Méndez, a Manolo, los que te conocen desde niño, yo pienso que ellos cuando leen esta novela tienen que pensar en que hay un paralelismo con los personajes de esta novela y tu persona, porque son demasiadas casualidades, lo de la aparición tuya en Madrid, todo ese cuento. No, bueno, yo ya te lo dije, yo no lo desconozco. Eduardo de alguna manera refleja a Asdrúbal, ¿no? En su relación con Venezuela, en el viaje. Ese viaje efectivamente se produjo. Ese viaje se produjo. Yo pasé un año acá escribiendo la novela. Yo terminé la primera versión de la novela el 28 de diciembre del 2014. La Mira, me primera está pidiendo versión. la palabra Alfredo y quiero honrar su presencia dándole ingreso. ¿Levantaste la mano, Alfredo, para intervenir o fue algún otro gesto? Porque... ¿Alfredo? No, parece que fue que Bueno, creo que fue. tocó el botón. Como La gente lee una historia como esta, la reflexión te la hacen llegar. ¿Ha habido feedback acerca de qué tipo de reflexión, por ejemplo, ha producido este libro en personas que no están familiarizadas con el fenómeno venezolano?
Bueno, personas no familiarizadas con el fenómeno venezolano no he tenido ningún feedback. Es muy difícil vender, ¿ok? Es muy difícil, o sea, a ver, ¿quién me ha comprado? Me han comprado la gente que me conoce. Algunos porque me tienen afectos, porque son amigos, porque somos del Gonzaga, y otra gente que a lo largo de todos estos años de compartimiento, como el caso de César o de Karin, que la veo por allí, de compartimiento en grupos políticos, políticos no, grupos de opinión, etcétera, lo conocen a uno, ¿no? Como Y sé que has estado en las ferias, por eso te pregunto, porque has estado en las ferias internacionales del libro. estuve estuve en la de Madrid, estuve muy bien acompañado, pero bueno, más que todo o sea, tú me preguntas, ¿alguien fuera digamos, del medio venezolano que desconozca la realidad venezolana que me haya hecho algún feedback? Tengo que decirte sinceramente que no he tenido ninguno. Sí he tenido varios muy importantes de gente que se ha sentido muy identificado con la novela. Muchos, y yo los he tratado, yo creé una cuenta en Instagram que se llama En las sombras del bien, y ahí trato de reportar digamos, las cosas que me he escrito. He tenido mucho apoyo de mis exalumnos, tengo muchos exalumnos, y he tenido, digamos, bueno, mucho respaldo de ellos. Tengo muchos exalumnos en los Estados Unidos, trabajando en Chicago, en San Luis, por supuesto, en Florida, y tengo que aprovechar esta oportunidad. Creo que estaba Adriana, no sé si ya se retiró, para decir, por ejemplo, que he tenido gente que ha comprado la novela en Chile, en Francia, en Alemania, Italia, somos 7 millones, hay una nación. La nación venezolana ahorita no son solamente los que están en Venezuela, la nación venezolana la conformamos todos. Ojalá nos comportáramos como los judíos, como la nación judía, pero que organizáramos la diáspora para poder ayudar a que el país salga y poder reconstruirlo. Eso debería ser parte de nuestra meta y de nuestro desafío. Pero lo cierto es que a nivel de todo, o sea, exalumnos, gente que ha leído la novela, he recibido muchos comentarios Muy bien. muy buenos. Cuéntame ¿qué aprendiste con esta novela? Bueno, aprendí que escribir una novela es difícil, ¿no? Aunque yo había escrito ya otra novela hacía tiempo, que se llama Los dueños son otros, que nunca la publiqué porque es muy mala. Pero escribir una novela es desgastante, es realmente algo que te mantiene alrededor de año y medio ahí pensando, volviendo a cambiar, volviendo a hacer cosas. A la gente le gusta la estructura de la novela, es una estructura dinámica muy influida por el cine, porque yo soy muy cinéfilo. La historia no es cronológica, la historia va un poco como aquella película 25 gramos de Champagne, ¿te recuerdas? El alma. Claro. ¿Ok? Entonces la novela va, pues empiezan cosas, y de pronto a media novela está narrando la forma como Aurora y Eduardo se conocieron, cómo fue su primer encuentro amoroso, porque también hay amor. En la novela hay mucho de todo, ¿no? Y el otro día, el último, te voy a decir, el último feedback que tuve de un muchacho, de un politólogo carabobeño que se llama Iván Serra, me decía que la novela le había distraído mucho, y a él le gusta mucho escribir, narrar cuentos, que le había gustado mucho la novela, ¿no? Entonces yo estoy satisfecho. Uno no escribe esto para hacerse rico, como ni no, es simplemente cerrar un círculo. Es algo que está ahí por dentro que tú tienes que sacar, y bueno, finalmente me decidí, y estoy muy contento y muy satisfecho, y yo creo que poco a poco, ¿no? Todos los que conocen la novela deberían, si les gusta, por supuesto, transmitir a los amigos, etcétera, a la gente conocida, mira, que está esto, que vale la pena, porque además creo que, el, que bueno, vamos a decir, el mensaje principal es importante para los venezolanos. Muy bien, fíjate, por cierto, para efectos de precisión, el nombre de la película de Champagne es 21 gramos. 21, ¿no? 21, no 21 gramos, 25. Claro, sí. ya yo estoy, mano, No que te preocupes, no te preocupes. Lo que pasa es que en tú y yo cambio, mira, cambio compartimos. la frase,
No me pinto el pelo, compartimos el gusto no por me el pinto el cine. pelo, como dicen los amigos míos. Ajá, bueno, yo tampoco, fíjate. No me pinto Eh, el pelo. Estos son unos amigos envidiosos que hay por ahí que dicen que me pinto el pelo. No me pinto el pelo, pero sí, ahora cambio la frase, cambio todo. Este es bueno, un desastre. fíjate, por cierto que creo que el cine se nos pegó más o menos por las mismas razones, porque en estos días estaba conversando con amigos del colegio Ujú. que, y además publiqué algunas cosas estoy sacando unas cápsulas con mi historia, que creo que me mencionaste que habías visto alguna, y Sí, hablaba yo precisamente vi la de Malacambruno. los macalambrunos, sí, Los sí, malacambrunos. Yo no sé, macalambrunos, sí. Macalambruno era la cosa. Mira, te voy a Sí, decir algo, ¿no? Macalambruno en la fiesta del Colegio Gonzaga era uno, los padres que se ponían, o los padres, o no sé no, quién. eran los estudiantes de quinto año de bachillerato. Ah, era lo de quinto año, yo no sé, pero yo sé que cuando yo vi, padecí el primer macalambruno, yo te digo, a mí me entró un pánico, yo tenía miedo, porque ellos además salían con algo que pegaban a los muchachos. Claro, usaban como vejiga de cerdo, algo así Ah, rellena para darle a ¿verdad? uno golpes, Y ¿sabes? entonces, bueno, sí, Adrián se ha dedicado lo veo, ¿no? Te veo tus reels en Instagram, ¿no? A conectar lo que ha sido tu experiencia como facilitador de facilitadores con todas esas vivencias del Sí, pasado, pero lo ¿no? que iba a decirte era que los dos creo que vivimos en el colegio el, el interés por el cine, porque en el colegio nos presentaban películas de cine desde muy temprana edad. Yo recuerdo que estaba yo niño, íbamos los sábados al colegio a ver películas ahí en un lugar que montaron del lado que estaba para donde estaba el sexto grado antes de que lo mudaran y ahí veíamos películas los sábados. Yo llegué a ver películas, por cierto, que muchas veces llegamos a ver películas que estaban censuradas, que no nos pasaban en los cines, sino para personas de más de 21 años, e incluso las censuraban y no la dejaban publicar, y nosotros la llegamos a ver en el colegio, gracias a que los sacerdotes jesuitas siempre tuvieron una mentalidad de apertura. ¿Verdad que probablemente te empezó el interés por el cine también por ese lado o fue por otro camino? No, por ese lado, realmente sí, efectivamente, y bueno, yo no sé cuántas películas habré visto en mi vida. Uf, Ha habido épocas que veo un promedio de 4 o 5 películas por semana, ¿no? Y por supuesto, España para mí fue ¿cómo te digo yo? Un claro, un descubrimiento, porque descubrimiento porque claro, el cine de autor en España es muy habitual, cosa que no es entonces tan aquí he común visto en... películas chinas, rusas, alemanas, Sí, el cine, a mí me gusta mucho el cine multicultural, Indias, Palestina, mira, películas sí. excelentes, ¿no? Es como para estar hablando. Yo tuve un blog de cine. Ah, qué bueno, qué Yo tuve un bueno. blog de cine durante los años 2008 al 2009 que grababa un audio de 10 minutos, el comentario de una película para un programa cultural que salía en la emisora universitaria que se llamaba La Palmera Luminosa. Muy Junior, bien. que no está hoy aquí, posiblemente porque esté trabajando, era fan de ese blog de cine que cerré y que voy a ver si comienzo de nuevo a hablar de buenas películas. La última buenísima que vi se llama Lunana, un Jack en el salón de clase. Una de las... De hecho, vi el comentario y yo tengo la costumbre de ver películas mientras trabajo. O sea, me pongo con atención dividida a ver películas y tengo siempre 2 o 3 títulos por aquí, por mi escritorio. Por ejemplo, tengo El secreto de sus ojos, tengo Temple Grandin, la historia de esta chica que es autista, y tengo una sesión de cineforo que he realizado durante un tiempo ya prolongado. Ahorita estoy en vacaciones, pero tengo un grupo que conmigo asiste los sábados a un cineforo de 10 a 12 de la mañana y estudiamos cine, estudiamos música clásica, especialmente más bien música barroca y clásica, y estudiamos ópera y zarzuela. O sea, estudiamos las 3 cosas en esas 2 horas y es muy divertido. Fíjate que me conecto este tema con tu libro, porque tu libro intenta
de alguna manera mostrar cómo, o sea, yo lo entiendo así, cómo el país podía tener una salida, país Venezuela me refiero, cómo pudiera tener una salida con la educación. Yo lo entendí así. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, no le di mucho esa, obviamente que tiene que ser así. Yo creo que lo que nos ha pasado en parte es porque bueno, Venezuela no es un país, o sea, es un muy bien educado, pues, cuando lo comparamos en un nivel de, digamos, de educación, de cultura de valores ciudadanos, etcétera. Yo creo que ahora mucho peor, por supuesto, pero incluso ya a finales del siglo pasado, pues, es un país que había ya mucha ignorancia y pues los países ignorantes son presas de esas tentaciones como lo que hemos vivido, ¿no? Y que después cuesta mucho salir. Entonces, claro que la educación es la clave y si logramos realmente alguna vez recuperar el país, la educación tiene que ser un factor fundamental y tiene que haber realmente ecuación, tiene que haber educación ciudadana y tiene que haber una educación justamente de estas cosas, como la lógica de la crueldad, para que le quede claro a la gente sea desconfiada de todo aquello que se nos anuncia en el nombre del bien, cuando en realidad lo que terminan siendo son unas personas que son unos, que tienen unas apetencias demasiado grandes por el poder y por mantenerse en el poder y se van pervirtiendo, aun cuando alguno pueda tener alguna buena idea al principio, Un inicio bondadoso. puede tener la mejor intención del mundo, o sea, y por eso es que el poder no puede ser omnímodo, ni eterno, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, más aparte de eso, yo creo que lo que yo pensé fue lo que te dije, el ensayo, ¿no? Que el ensayo está ahí Pero atravesado. fíjate la reacción de esta lectora, que es Adriana. Ujú. Perdón, sí, Adriana, dice, esta Adriana es la Asef, exalumna de Asdrúbal, Sí, muy identificada con el contexto de la novela, en las sombras del bien. Al igual que Eduardo, con un dilema ya superado, irse o quedarse en el país, dice ella, que ese es su dilema y que siente que ya lo ha superado. No sé cómo lo habrá superado porque no nos dice. pero Adriana está ahorita conectada, no lo sé. Está viéndolo por Facebook porque tuvo que retirarse de la sala Ah, de su. es que claro, yo solamente estoy viendo lo que estamos aquí en el chat de Sí, Zoom. Bueno, Adriana es una de los exalumnos que me ha dado mayor apoyo, pues, y que siempre le encanta la novela, la ha releído varias veces, me hace preguntas, tiene de alguna manera hay el privilegio de conocer cómo piensa el autor. Pues el autor se acuerda por qué escribió las cosas, lo que quitó y lo que puso, ¿no? Y realmente, no solamente a Adriana, a otras personas, pero ya que la has mencionado a ella, tengo varios lectores con los cuales he podido tener un intercambio muy fluido y muy rico, muy enriquecido de la novela. O la novela se las trae, la novela es compleja, la novela va diciendo muchas cosas, algunas a través de lo que se dice directamente a través del discurso que traté, porque como sabía que estaba transgrediendo el paradigma narrativo, traté de no ser panfletario, porque el problema de discursiar es que puedes caer en el panfleto, ¿entiendes? Entonces yo tenía que tratar de evitar el panfleto, pero al mismo tiempo yo necesitaba decir lo que yo quería decir, lo que yo había hallado, porque es que yo también leo cosas, novelas que los críticos dicen excelentes, bellamente escritas, hay que reconocer, pero que a veces a mí no me dicen nada. Y yo creo que el autor debe tratar de decir algo. Entonces yo ahí pues fui, como te digo otra vez, un poco transgresor, ¿no? Entonces hay el discurso, pero hay muchas cosas que van pasando en paralelo, que van mostrando al país. Mira, Venezuela está ahí en todos los rincones, en todos los momentos, en todos los pensamientos. Venezuela está omnipresente en esa novela. Y por supuesto, alguna gente ha dicho, pero tú sabes, y aquel que no conozca la realidad venezolana puede interesarle esa novela. Yo creo que sí, porque la novela tiene un discurso universal y porque ningún autor,
cuando se pone a escribir, ni Thomas Mann, ni García Márquez, ni Cortázar, cuando escriben, o James Joyce, por ejemplo, uno que no soporto, que traté de leer Ulises varias veces y no pude, hablan o Bolaños, el chileno, hablan de lo que está pasando en su contexto con toda la realidad del mundo, porque la historia, lo que tú narras, tiene que ser verosímil. Entonces tienes que hablar como habla la gente, tienes que atenerte a hechos que posiblemente pasaron solo allí, pero bueno, el lector tiene que saber sacar, extraer de aquella La realidad. capacidad reflexiva tiene que darle su propia respuesta a los eventos, no importa el contexto donde está ocurriendo la narración. Por cierto, te dice Karim van Groningen. Dice, para Socióloga. mí, la motivación para escribir la novela es pedir excusa o explicar a través de Eduardo sus razones para abandonar Venezuela. Te pregunta, ¿es así? No, no es así. Lo que pasa es que no es así, porque yo de hecho no la abandoné. Es que el parte de mi problema, que como vamos a caer en lo personal, es, a ver, yo tengo mis hijos acá, todo el mundo lo sabe, excepto la mayor que está en Miami. Y yo venía en el 2007 y después ya comencé a venir y ya llegó un momento que mis hijos, papá, ¿y qué haces allá? Porque los muchachos que se van, algunos se desarraigan, ¿no? ¿Y qué haces allá? ¿Qué estás haciendo allá? Una presión muy grande. No, hijo, porque yo estoy allá luchando, pero es que eso ya no va a cambiar. Muchos venezolanos, joven venezolano que está afuera, cree que eso no va a cambiar. ¿Entiendes? Y te lo dicen y te lo argumentan, ¿no? Y entonces uno, no, que sí, que tal, que yo no sé qué más. Yo recuerdo la última vez, en 2018. En 2018 yo venía, por cierto, en el 2014 tenía 2 años que no los veía y por eso había comprado mi ticket para venir a verlo. Pero yo recuerdo en el 2018 que se me sentaron Adrúbal, Alejandro y un sobrino, José Daniel, hijo de Milagro, mi hermana, la que murió de COVID. Y, y los tres, ajá, tío, ajá, papá, dinos. Entonces, por fin, ¿cuándo vamos a salir? Yo dije, todavía le dije el 2018, yo creo que de este año, yo creo, porque yo siempre creí que es importante, como yo pronostiqué todo el desastre, todo el derrumbe, el desplome del edificio, todo el sistema público del país está derrumbado, no hay escuela, no hay universidad, no es verdad, no hay salud pública, porque los salarios, mi pensión llegó a ser $20 y con eso no puedes tener nada, ¿no es verdad? Entonces, yo nunca pensé que el país iba a soportar tal grado de destrucción que tarde o temprano tenía que haber una reacción de manera tal de que no llegáramos a ese nivel de estadio. Y entonces, como yo sabía que íbamos en un proceso de destrucción exponencial y acelerado, yo decía, tarde o temprano llegará la reacción y saldremos de esto. Y así estuve, hasta que, pero siempre volvía. De hecho, en el 2018 yo fui coordinador del Frente Amplio 3 meses al principio, o sea, y siempre participé en el tren y participé en otros espacios de opinión. O sea, yo estaba ya luchando, creyendo que teníamos una salida. El 2019 me vengo y nos cae la pandemia. Ahora no tengo pasaporte, o sea, empieza ya la edad a hacer otra a pesar. Pero yo en realidad nunca abandoné el país. Déjame preguntarte un par de cosas importantes antes de terminar el tiempo de la Mira, entrevista. pero es importante la pregunta de Karin para dar una respuesta. Es que te va a permitir montarte en la respuesta con esta pregunta que te voy a hacer. Ok. Entiendo que la novela se presentó ya en Caracas y creo que anunciaste que se iba a presentar en Valencia. ¿Es así? En Caracas llegó la novela, costó mucho porque fue enviada por barco, y recientemente llegaron unos ejemplares a la librería Cálatos, pero no ha sido presentada ya. Aún no ha sido presentada No. y ya llegó a Valencia. Y va a haber una feria del libro. O sea que yo, el año 2000, 1998, cumplía la Universidad de Carabobo 40 años de reapertura e hicimos un año jubilar y dentro de ese plan yo era rector, creamos la primera feria del libro de la Universidad de Carabobo, que con el transcurrir de los años se convirtió en una de las ferias más importantes de Venezuela, ¿no?
Y esa feria del libro, bueno, es mi hija predilecta, pues uno de las cosas que uno va dejando y que le llenan de satisfacción y de orgullo con el correr de los años, ¿no? Ah, por supuesto, ya con todo la caída estrepitosa del mundo editorial en Venezuela, más la pandemia y todo eso, ha habido 2 o 3 años consecutivos que no se ha realizado, pero este año están haciendo un esfuerzo para reabrirla en la Galería Braulio Salazar en Valencia, ¿no? Vamos a tener feria en septiembre y vamos a tener una presentación virtual. Voy a presentar virtualmente la novela en la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo. No sé qué número será, porque como te digo, perdimos continuidad. Y bueno, es un ciclo que se cierra, ¿no? Porque crié esa feria como rector y ahora tengo el placer y la satisfacción de asistir a ella y presentar una novela, esta novela, ¿no? Y la respuesta a Ari, Karin respecto recordemos lo siguiente, ¿no? Que toda una historia allí, ¿no? Que no es solamente el ensayo y el discurso, hay una historia amorosa, ¿no? Y hay un triángulo donde hay una tensión, porque Sergio el hijo no ve bien la relación de Aurora y de alguna manera tiene palabras duras con relación a esa relación, ¿no? Entonces hay un momento en que Aurora le escribe una carta a su hijo donde ella da una explicación, ¿no? Ella ve a Eduardo como un ave migratoria, que llega un momento que las aves migratorias migran todos los años, ¿no? Y llega un momento que salen, que ya están muy mayores, ya están viejecitas y salen a migrar y mueren en el viaje, ¿no? Mueren en ese vuelo, ¿no? Pero ¿por qué salen a volar si de alguna manera ya no tienen la fuerza y la energía? Porque una de las características que tiene el ser humano y los seres vivos en general es que tratamos a pesar de estar mayor, seguimos tratando, intentando de ser lo que siempre hemos sido, pues siempre andamos buscando cómo probarnos a nosotros mismos de que podemos seguir haciendo las cosas que, y entonces, claro, el caso de Eduardo, ¿no? ¿Verdad? Él iba y venía porque iba allá y se decepcionaba, no veía solución, ¿no? Entonces se iba, huía a España, pero en España no conseguía su sitio. Yo no claro, no tenía consigo, raíces, no tenía no referencias. consigo mi sitio en España todavía. Yo quisiera estar en Venezuela, ojo, no quiero, no quiero estar en Venezuela. Manolo quiere estar en Venezuela, siempre lo hablamos. Yo creo que, ¿entiendes? Pero llega un momento que, bueno, las cosas, la realidad se va imponiendo. Entonces, fue un ciclo, ¿no? Te dice Karin de nuevo, dice Karin, Eduardo explica su salida por su desesperanza por el futuro, su sí, ausencia de capacidad para ayudarla. sí, es correcto. Sí, un sentimiento de impotencia. Entonces se va. Pero después, la novela es escrita en el 2014, regresa y está allí y se va y regresa, Quiere y va y decir, regresa. Lo que pasa es que quiere ahora, decir que mira, nosotros podemos, ahora se cortó el vuelo migratorio porque no tenemos pasaporte, imagínate tú. ¿Ah? bueno, según tengo noticias nuevas, han contratado a un nuevo servicio en Venezuela para la generación de pasaportes y supuestamente va a recuperar esa posibilidad, pero nada más voy a pensar en lo siguiente, si recuperaras tu pasaporte venezolano, irías por lo menos a presentar tu novela, es un hecho. Es un hecho, claro, claro, claro. No solamente a presentarla, ojo, todavía me plantearía quizás quedarme, todo estoy dependiendo, ¿no? Perfecto. Muy Sí, bien. en el caso mío, yo me plantearía, y por supuesto, si llegáramos a salir de esa banda de los destructores, yo siempre lo califiqué de esa manera, con, sin ninguna duda. Yo quisiera pasar mis últimos tiempos en Venezuela, ¿ok? Muy Y bien. eso es mi desiderato. Y por eso ese luto, ¿no? Hay como un luto, como no nos terminamos de acomodar, no es fácil. La gente también cuando ve que, o sea, allá, por ejemplo,
no, los venezolanos no quieren saber nada de los que se fueron, ¿no? No, ese se fue, se abandonó la lucha, se está ya pasando lo chévere. Es mentira eso, que la gente lo está pasando chévere. Todo el mundo está aquí luchando para sobrevivir. Imagínate una persona que a los 70 años, ¿no, verdad? Uy, ya dije mi edad, que ya no la digo mucho. Pero bueno, aquí a los 70. Conmigo No, aquí no puedes decir otra cosa porque tú no, eres no, mayor que yo. no, pero imagínate una persona que a los 70 años con una pensión pública de 20 euros tiene y que no tiene unos bienes de fortuna, tiene que vivir afuera. Mira, las cosas que yo he visto, las historias de vida que yo veo, son increíbles, ¿no? Son bien Increíbles. desafiantes, bien desafiantes. Bueno, ha sido para mí un placer tener esta entrevista contigo. Me gustaría entonces que digas unas palabras de despedida de la entrevista para tu público. Bueno, primero, muy satisfecho. Cada vez que hablo de la novela me salen nuevas cosas, porque como tú dijiste, toca de, ¿cómo fue que dijiste la frase? Toca de, yo le dije, bueno, ¿cómo Toca vamos? de oído. Toca de oído, ¿no? Y entonces, claro, ya yo puedo tocar de oído este tema, ¿no? Y pero es muy placentero sobre todo ver a mis compañeros, a varios de mis compañeros de aquella época, ¿no? Que ojalá ellos también se conviertan en misioneros de este trabajo, que yo creo que conlleva un mensaje importante para el país, así como lo han hecho, por ejemplo, movimientos de egresados y, y bueno, muy contento realmente. Siempre es muy placentero hablar de mi novela y siempre, ya estoy pensando en una nueva, pero todavía no tengo realmente la Bueno, historia. bueno, y la próxima novela la venimos y la presentamos de nuevo aquí. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes. Nos vemos mañana a la misma hora en la entrevista con Ítalo Olivo.